Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, parece estar en todas partes, la neurociencia. Es que da la impresión de que se ha vuelto como la clave definitiva, ¿no? Para entender todo. La mente, las emociones, la conciencia, hasta el libre albedrío. La promesa es potente. Todo explicado directo desde el cerebro. Pero, a ver, ¿es realmente tan así? Los materiales que revisamos hoy nos invitan a poner una lupa crítica sobre esta visión tan popular. Nuestra misión, digamos, es desglosar qué mide realmente la neurociencia y dónde quizás empieza la interpretación, la narrativa. Ok, vamos a desempacar esto, porque la idea central que sale de las fuentes es fuerte. Mucho de lo que se vende como ciencia de la mente podría ser una mezcla de biología con, bueno, filosofía, psicología, sesgos culturales. Exacto. El objetivo no es para nada desacreditar la neurociencia como disciplina. Es una herramienta valiosísima. Pero sí queremos examinar con cuidado esas afirmaciones tan grandes que a veces se hacen, sobre todo en temas tan complejos como la conciencia, la experiencia subjetiva. Es clave entender la diferencia entre medir actividad cerebral, los famosos correlatos, y decir que eso que medimos es la explicación de un fenómeno mental. Lo fascinante aquí, creo yo, es esa línea, a veces difusa, ¿no?, entre lo que observamos biológicamente y la historia que construimos para darle sentido. Entonces, arranquemos por ahí, por ese mito popular que describen las fuentes. Se refieren a esa creencia superextendida de que la neurociencia puede, ella solita, explicar toda nuestra vida mental. La idea de que podemos, no sé, abrir el cerebro y señalar: aquí está el miedo, o ahí está la felicidad, o resolver si somos libres o no mirando neuronas. Y es fácil ver por qué pega tanto esta idea, ¿verdad? Los titulares son espectaculares. Descubren la zona cerebral del amor. Cosas así. Y luego ves esas imágenes de fMRI con los colores brillantes. Claro, las manchas de colores son muy persuasivas. Totalmente. Y a eso le sumas el lenguaje técnico, que a veces como que intimida un poco, y te genera esa sensación de neurorealismo, lo llaman. Sí. Como que si lleva neuro delante, tiene que ser verdad absoluta. Justo. Y la frase que resume el mito sería esa: la ciencia que explica la mente, las emociones, la conciencia y el libre albedrío, directamente desde el cerebro. Casi nada. Y aquí es donde la crítica, bueno, pisa fuerte. Lo que estas herramientas como la fMRI o el electroencefalograma realmente miden son cambios físicos. Son variaciones en el flujo de sangre, actividad eléctrica, química, en ciertas zonas. Son correlatos, básicamente. Miden algo que pasa en el cerebro mientras la persona dice sentir algo, o pensar algo, o hacer algo. Pero no miden la experiencia subjetiva directamente. El qué se siente. Entiendo, pero a ver si lo sigo bien. Cuando vemos esa zona iluminada asociada al miedo, no significa que ahí está el miedo. Suena lógico. Es la reacción intuitiva, sí. Pero ahí está el salto lógico que señalan las fuentes. Correlación no es causalidad, y mucho menos identidad. Ver actividad en una zona cuando sientes miedo no significa que esa zona sea el miedo en sí mismo. Ah, claro. Es como si vieras el termómetro subir y dijeras que el termómetro es el calor. Exactamente. Es un indicador, una señal asociada. Interpretar esa activación como siendo el miedo o como su causa única es añadir una capa de significado. Es construir una narrativa sobre el dato biológico. Y es ahí, en ese salto, donde entra la interpretación, muchas veces influida por lo que ya creemos de antemano. Ok, eso aclara bastante la diferencia clave. Pero la crítica va más allá, ¿no? Porque también cuestiona la idea de que el cerebro almacena emociones o conciencia en sitios específicos. Justamente, las fuentes insisten mucho en esto. No hay un centro del miedo, ni un lugar de la felicidad. No son cosas guardadas en un cajón neuronal. Estas experiencias emergen de la actividad coordinada de redes muy amplias, distribuidas por todo el cerebro. Y muy importante, en diálogo constante con el cuerpo y el entorno. Eso de la interacción cuerpo-entorno me parece clave. ¿Puedes contarnos un poquito más? Claro, la perspectiva crítica dice que la mente no es solo el cerebro ahí metido en el cráneo,
como una computadora. Es el resultado de una interacción inseparable. Cerebro, cuerpo, mundo. Hay conceptos como cognición encarnada o enactivismo que apuntan a eso. O sea que pensamos y sentimos con todo el cuerpo inmersos en un contexto. Exacto. Nuestra postura, lo que comemos, cómo nos movemos, todo eso influye en cómo procesamos la información, en cómo nos sentimos. El pensamiento no está solo en la cabeza, se hace en esa interacción. Y hay otro punto relacionado que es tremendo. Más del 90% de lo que hace nuestro cuerpo para mantenernos vivos es automático. Respirar, el corazón latiendo, la digestión. Ni nos enteramos. Para nada. Sucede sin que la conciencia intervenga. Entonces, desde esta visión, esa sensación de yo consciente podría ser solo, como dicen las fuentes, la punta narrativa de un iceberg biológico gigantesco. Una especie de narrador que cuenta lo que pasa más que el director que da las órdenes. Podría ser algo así. Una función útil, adaptativa, para planificar, para relacionarnos socialmente, para construir una identidad, pero no necesariamente el agente causal principal que creemos ser. Quizá es más un intérprete. ¡Wow! La punta narrativa. Es una imagen potente. Y esto conecta con otro punto crítico, el sesgo humano en la propia investigación. ¿Cómo se cuela ese sesgo? Bueno, principalmente en lo que podríamos llamar el proceso de traducción. Piénsalo. Para estudiar una emoción, partes de lo que la persona dice sentir, su informe subjetivo. Luego buscas los correlatos en el cerebro. El problema, dice la crítica, es cuando asumes que esa traducción de la experiencia vivida a datos medibles como activación en tal zona, captura la realidad objetiva de la emoción o de la conciencia. Claro, es como si al intentar medirlo, inevitablemente lo filtras a través de tus propias ideas sobre qué es sentir, qué es pensar. Justamente. En ese puente entre la experiencia y el dato biológico es donde se pueden colar supuestos filosóficos, teorías psicológicas, valores culturales, disfrazados de objetividad científica. Y ahí entra el concepto de neuronarrativa. La neurociencia, al hablar de la mente, no solo mide, sino que construye historias para darle sentido a esos correlatos. Es casi inevitable, me parece. Y volvemos al neurorealismo. Las imágenes bonitas y las palabras técnicas hacen que todo parezca más real de lo que quizás es. Exacto. Pueden hacer que una hipótesis o una simple correlación parezca una prueba mucho más sólida de lo que la evidencia estricta permite decir. Un ejemplo clásico, que se usa mucho para ilustrar estas complejidades, son los experimentos de Benjamin Libet, allá por los 80. Ah, sí, he oído hablar de ellos. ¿Los que sugieren que decidimos antes de ser conscientes? Mente la intención de moverse. Espera. El cerebro arranca antes de que yo diga ahora. Eso es raro. ¿Qué implica? Es súper contraintuitivo, por eso generó tanto revuelo. Las fuentes lo traen a colación para cuestionar nuestra sensación de agencia consciente. Si el cerebro inicia la acción antes de que sintamos la intención, ¿qué papel juega nuestra voluntad consciente? ¿Es la causa o es más bien como una conciencia posterior de algo que ya se puso en marcha? Complica la idea del yo al mando. La complica mucho. No demuestra que no haya libre albedrío, ojo, pero sí sugiere que la relación entre cerebro, decisión y conciencia es más compleja de lo que sentimos intuitivamente. Quizás no tan lineal. De acuerdo. Hemos explorado bastante la parte crítica, desmontando un poco ese mito de la neurociencia que todo lo puede. Pero, para ser justos, ¿qué sí hace bien la neurociencia? ¿Cuáles son sus fortalezas reales? Es una pregunta fundamental. La crítica no busca negar el valor inmenso de la neurociencia. Lo que hace muy bien, según las fuentes, es, primero, describir con mucha precisión los correlatos físicos, identificar qué patrones neuronales se asocian a tareas, estímulos o estados reportados. Mapear las asociaciones. Exacto. Segundo, medir cómo responden células o regiones a estímulos concretos, sobre todo en laboratorio. Eso nos da info valiosísima sobre los mecanismos básicos. Entender cómo funcionan las piezas. Correcto. Tercero, en ciertos contextos puede ayudar a predecir algunos comportamientos o respuestas. Y cuarto, y esto es importantísimo,
Sus aplicaciones en medicina son enormes. Diagnóstico de enfermedades neurológicas, psiquiátricas, entender efectos de fármacos, lesiones cerebrales. Ahí su utilidad es indiscutible. Totalmente. Guiar cirugías, localizar focos epilépticos, es una herramienta clínica potentísima. Bien, queda claro su valor. Entonces, en contraste, ¿cuáles serían las limitaciones clave? Lo que no puede hacer según esta visión crítica. Siguiendo la misma línea, las limitaciones principales serían: primero, no puede probar la existencia o inexistencia de la conciencia como tal. Estudia sus correlatos, pero no mide la experiencia interna en sí. No mide el ser consciente. No. Segundo, no explica la cualidad subjetiva, los qualia. No te dice qué se siente ver rojo o escuchar una canción triste. Describe los mecanismos asociados, pero la vivencia se escapa. La experiencia misma. Exacto. Y tercero, no puede zanjar debates filosóficos como el del libre albedrío o la intencionalidad. Puede estudiar los procesos de decisión, pero no demostrar si somos libres en un sentido metafísico. Esas preguntas van más allá de lo empírico. Entendido. Entonces, si tuviéramos que resumir la conclusión central de estas fuentes críticas, ¿cuál sería la idea principal? La conclusión más directa es que la neurociencia, cuando habla de la mente y la conciencia en términos explicativos últimos, funciona como biología del cerebro, a la que se le añade una capa importante de narrativa, de interpretación. Mide procesos biológicos y luego construye una historia para conectar esos procesos con nuestra experiencia psicológica y lo que decimos sentir. Se insiste en que mucha de la evidencia neurocientífica que vemos en los medios sobre estos grandes temas es en realidad una mezcla, datos biológicos entrelazados con filosofía, psicología y sesgos culturales. Una amalgama disfrazada de ciencia pura, digamos. Algo así. Y esto nos lleva a una idea final que plantean, que me parece bastante, radical. A ver, La crítica al mito de que nuestro cerebro nos hace únicos. ¿cómo es eso? Sugieren que la capacidad de procesar información compleja, aprender, generar saber práctico, saber cómo hacer cosas y tomar decisiones emergentes no es necesariamente exclusiva de un cerebro humano. O sea, que otros sistemas complejos podrían hacerlo. Incluso una IA. En principio sí. Cualquier sistema con suficiente complejidad, sea biológico o artificial, podría desarrollar habilidades funcionales parecidas para interactuar con el mundo, aunque no tuviera lo que llamamos conciencia o esa sensación interna de ser un yo. ¡Wow! Eso sí que... Es fuerte, sí. Desde esta perspectiva, nuestro yo consciente podría ser una adaptación evolutiva útil para nosotros, para coordinarnos, planificar a largo plazo, pero no una propiedad metafísica especial o medible directamente. Quizás un efecto colateral adaptativo. Fascinante y un poco... vertiginoso, sí. Cuestiona es la extrapolación excesiva. El neurohype, la neuromanía... Exacto. Esa tendencia a presentar correlaciones como explicaciones totales sobre la mente. Se trata de reconocer los límites interpretativos al estudiarnos a nosotros mismos. Y vale la pena decir que esta visión crítica tiene apoyo en corrientes filosóficas importantes, eliminativismo, enactivismo, mente extendida, que proponen entender la cognición sin reducirla solo al cerebro. Entonces, al final del día, ¿con qué nos quedamos? La idea clave parece ser que la neurociencia mide increíblemente bien los correlatos biológicos de nuestra vida mental. Pero la interpretación de esos correlatos como la mente o la conciencia es una construcción, una narrativa influenciada por nuestra cultura, filosofía, psicología. Sobre esa biología es nuestra historia. Y quizás, para dejar algo picando, si aceptamos como hipótesis que gran parte de nuestro yo consciente es una narrativa adaptativa, ¿qué implica eso para cómo entendemos nuestra identidad, nuestra responsabilidad? ¿Podemos realmente separar la biología de la historia que nos contamos sobre ella para darle sentido a todo? Es una pregunta profunda, creo yo, que nos dejan estas reflexiones críticas.